Hay libros inolvidables que nos permiten entender algo de este mundo, sentir la vida de otro modo, vivir más veces. En este ciclo elegimos 10 de los más bellos y diversos, y los escritores nos cuentan cómo los leyeron y cuál es el misterio que los vuelve tan preciados. El juguete rabioso es un libro provocador. Eso no quiere decir que moleste. Provoca furia, entusiasmo, ganas de rebelarse contra el mundo. Su protagonista, Sylvio Astier, es un adolescente en plena crisis y es quizás el libro por excelencia que muchos de ustedes lo habrán leído en el colegio, pero que viene a contar la problemática del adolescente en plena era del descubrimiento, por llamarla de otro modo. En realidad se trata del libro más innovador de la literatura argentina en el siglo XX, la novela moderna, y viene a contar el conflicto en la ciudad. Es el primer registro urbano que tenemos dentro de la literatura nacional. Veamos de qué se trata esta literatura rabiosa. Roberto Arlt nació en 1900 y vivió casi toda su vida en el barrio de Flores. De origen humilde, fue periodista, dramaturgo, narrador e inventor. Considerado el primer autor moderno argentino, creó la novela urbana, haciendo confluir crisis del país con la crisis personal, en novelas canónicas como El juguete rabioso, Los siete locos o El amor brujo. Su primer libro, El juguete rabioso, es una suerte de autobiografía desbocada, protagonizada por Sylvio Astier, el personaje adolescente más intenso y relevante de nuestra literatura. Bueno, Aníbal, primero que nada me gustaría saber cómo llegó El juguete rabioso a vos, si te contagió su rabia. Y es bastante probable que sea así, porque primero fue uno de los libros que leí cuando yo era muy chico, yo tendría 11 o 12 años. Y creo que me ayudó hasta a soportar esa rabia que yo supongo estaba viviendo. Es un libro muy extraño, yo no sé, porque después lo leí muchísimas veces más, pero en aquel momento fue una relación muy simpática con esa novela. Y recuerdo hasta el día donde la fui a comprar, la librería donde lo compré, el ejemplar que tenía, cómo lo leí. Y creo que es un libro que me alentó mucho, seguramente para ser yo mismo un escritor, me parece, ¿no? O sea, vos sentís que Arlt está en las bases de tu proyecto de escritor, digamos. Yo creo que Arlt me dio la ilusión de que yo podía ser escritor, porque Sylvio Astier es un personaje que no tenía destino de escritor, igual que yo tampoco lo tenía, hasta por pertenencia de clase, digamos. O sea, vos te sentiste, primero que nada, identificado con el protagonista del juguete rabioso. Sí, absolutamente. Pero además identificado por otras razones. Por ejemplo, Astier lee cualquier cosa. Y yo me formé leyendo cualquier cosa. Yo creo que no es algo que habitualmente se piense, pero un escritor no solamente se forma leyendo buena literatura, sino leyendo pésima literatura. La mezcla extraña de libros de Astier era, no digo idéntica, pero sí se parecía en su caos a lo que yo hacía. Leía cualquier cosa y leía mucha literatura mala. Y yo creo que con el tiempo eso fue importante para la formación, digamos, de cuál es la literatura propia, qué cosas leyó uno. Y evidentemente la formación la biblioteca que tenía Borges y la que tenía Arlt, bueno, la de Arlt se parece mucho más a la que tenía yo cuando era chico, ¿no? Hecha de libros robados, hecha de libros usados, hecha de libros prestados. Y el hecho mismo que, bueno, ni en su casa ni en la mía había una biblioteca. Por las chatas calles del arrabal, miserables y sucias, inundadas de sol, con cajones de basura a las puertas, con mujeres ventrudas, despeinadas y escuálidas hablando en los umbrales y llamando a sus perros o a sus hijos, bajo el arcoíris del cielo más límpido y diáfano, conservo el recuerdo fresco, alto y hermoso.
mis ojos bebían ávidamente la serenidad infinita, extática, en el espacio celeste. Llamas ardientes de esperanza y de ensueño envolvíanme el espíritu y de mí brotaba una inspiración tan feliz de ser cándido que no acertaba a decirla con palabras. Sylvio Astier, como personaje, generó mucha identificación. O sea, hubo mucha gente que se sintió llamada por Sylvio Astier, ¿no? Incluso por el cambio de literatura que se produjo con Roberto Arlt. A mí me parece que el juguete rabioso realmente es el hecho inesperado de la década del 20, ¿no? La década del 20 es muy importante porque aparecen grandes escritores, por ejemplo Borges, pero el hecho inesperado realmente, aquella literatura que no se podía prever, es la de Arlt. Uno podía prever que Borges, habiendo leído las vanguardias, iba a producir, que Girondo, conociendo las vanguardias, iba a producir. Yo creo que Arlt es absolutamente impredecible, no se sabe de dónde viene, y en ese sentido, esta que es su primera novela, lo que marca es eso, un hecho inesperado. La novela tuvo muchas dificultades para ser editada, tuvo muchos rechazos además, estuvo mucho tiempo Arlt recorriendo editoriales y siendo rechazado una vez y otra vez y otra vez. Creo porque no había condiciones de legibilidad, creo que no se podía leer algo así. Así que ahí ese es un aspecto. Y la otra es que me parece que, con las comillas del caso, es nuestro cazador oculto, el juguete rabioso, digamos, ¿no? Que para lectores de cierta edad, el juguete rabioso funciona como Salinger para lectores norteamericanos. Me parece que Sylvio Astier es, digamos, nuestro adolescente, el que nos comprende, el que nos acompaña de alguna manera, en las desdichas, en las miserias, en las traiciones. Me parece que Astier nos comprende bien a los lectores cuando somos muy jóvenes. La novela se compone de 4 partes: Los ladrones, en la que se configura el club para robar en los barrios; le sigue Los trabajos y los días, cuando Sylvio Astier es empleado en una librería y harto provoca un incendio; luego El juguete rabioso, cuando Sylvio ingresa en la escuela de aviación y expulsado intenta suicidarse; y la última parte, Judas Iscariote, es la historia de una traición. Bueno, de Sylvio Astier podríamos pasar a Silvio Hastiado, ¿no? ¿En qué momento le llega el hastío a Sylvio Astier? El hastío le viene de afuera, como siempre, digamos, ¿no? El hastío viene de afuera en el sentido de la obligación de dejar de ser lo que quiere ser él, que quiere ser ladrón, que quiere ser escritor, que quiere ser poeta, y salir a trabajar. Me parece que el ingreso de Astier al mundo de los adultos está marcado no tanto por un desarrollo psicológico, sino por la brutalidad de tener que trabajar. Que esa pérdida, digamos, de libertad, que significa vender el tiempo de uno. Que el tiempo que era mío ya no es mío, sino que en realidad es de otra persona que me contrata para que yo se lo venda. Y en ese momento Astier se da cuenta que efectivamente la vida es puerca, ¿no? El título original de la novela era ese, La vida puerca. Guiraldes hace bien y le aconseja cambiarlo, pero la violencia de ese título tiene que ver un poco con ese resentimiento de Astier, ese hastío de tener que suspender aquello que es leer, escribir, vagar por la calle, estar con amigos, planear robos y de golpe empezar con las obligaciones. A trabajar. A trabajar. Bueno, vos escribiste una novela que se llama El trabajo y que también tiene que ver con esa problemática en otra zona y en otro contexto. Sí, no pensé de ninguna manera en relacionar, pero quiero decir, pero por lo menos ese resentimiento del que te hablaba antes está en mi novela El trabajo. Yo escribí esa novela en buena medida desde el resentimiento y yo creo que en el caso de Astier pasa algo parecido. Hay una relación hostil, es una mutua relación hostil entre Astier y la realidad, digamos. No se toleran, digamos, ¿no? Detenida, la mujer blanca permanecía inmóvil. Solo sus labios temblaban como tiemblan las hojas. Después dijo, con una voz que hacía grave cierta monotonía terrible:
Yo era linda. ¿Qué has hecho de mi vida? Sobre su frente temblaron los cabellos como si pasara el viento. Un sobresalto sacudió el cuerpo de don Gaetano. Con desesperación que le hinchaba la garganta, ella le arrojó estas palabras pesadas, salitrosas. Yo te levanté. ¿Quién era tu madre? Sino una bagaza que andaba con todos los hombres. ¿Qué has hecho de mi vida, vos? Jorge, vos que sos un especialista en las letras argentinas. En generalidades, digámoslo. Que no se pueden explicar tanto como la Argentina misma. Quería preguntarte sobre El juguete rabioso, pero más específicamente tu primera reacción con este libro. No tanto como crítico y ensayista, sino vos, Jorge lector, cómo llegó por primera vez a vos y qué te hizo. Bueno, yo vine de Córdoba, bajé de Villa María a estudiar a Buenos Aires filosofía y muy rápidamente por el centro de estudiantes me conecté con la gente y sobre todo con la gente un poco mayor que yo, que hacía la revista Contorno, y el número 2 de la revista Contorno está dedicada a Roberto Ar. Y entonces, aunque así yo estudiaba filosofía, pero me interesaba mucho, siempre me interesaron las letras, ahí Roberto Ar, ¿quién es este personaje? Y dio la buena suerte que es Larra, que fue el primer biógrafo de Ar, había reeditado prácticamente toda la obra de él. Entonces me la leí de un saque, me deslumbró, y en particular El juguete rabioso. En esa época El juguete rabioso es una novela tan ceñida, tan bien así, esos cuatro tiempos, una fenomenología del mal en el sentido hegeliano de la fenómeno, ¿no? Como hay como una búsqueda de absoluto, de metafísica, a través del mal que, como sabemos, cada vez en cada uno de esos 4 capítulos se va incrementando hasta el final, el Judas Iscariote. O sea, el mal que conduce a la traición. Silvio Astier. Algunos pasajes, además de esa novela, me impactaron y me siguen impactando y los recuerdo siempre, ¿no? ¿Cómo cuál, por ejemplo? Uno es cuando a Silvio lo despiden malamente de su trabajo en la aeronáutica, ¿no? Y va esa noche, no se atreve a enfrentar a su madre y a su hermana, que no es por nada, sino de verla, de imaginar la cara de desconsuelo de estas dos mujeres. Se mete en un hotel por tribunales y allí en una pieza que alquila y cae un muchacho que evidentemente es, en ese momento no se diría gay, homosexual. Pero homosexual, y hay una escena tremenda, inédita en la literatura, no sé, nacional sin duda, y creo que latinoamericana, si la memoria o mis conocimientos no me traicionan, también una escena muy fuerte que concluye cuando el muchacho se va y a la mañana siguiente Silvio sale y ve un bulto así y le tira un fósforo y es un mendigo al cual le prende fuego. Por eso te digo, esa también no es una escena, no es una búsqueda del mal deliberadamente, es otro paso más allá. Y son escenas muy violentas donde se juega el mal, pero sin embargo pareciera haber como una especie de trasfondo moral. Es una, no diría ambigüedad, una duplicidad, que él dice tal cosa, es violento y está con un discurso feroz así, y de repente como dice, y una piedad tremenda se apoderó de mi alma, algo, ¿no? Una especie de contrastes así, que son inéditos también, digo, en la literatura latinoamericana. Como sabemos, no era Borges en el sentido del conocimiento, era un autodidacta, él mismo lo dice. Era un sanguíneo. Y bueno, sin embargo, logra romper las estructuras. Rostros. Rostros de doncellas maduras para las desesperaciones del júbilo.
rostros que súbitamente acrecientan en la entraña un desfallecimiento ardiente, rostros en lo que el deseo no desmiente la idealidad de un momento, cómo vienen a ocupar nuestras noches. Yo he estado horas continuas persiguiendo con los ojos la forma de una doncella que durante el día me dejó en los huesos ansiedad de amor. ¿Qué te parece que le hizo Arlt a la literatura argentina, ¿no? Vos hablabas de una aparición no calculada para nuestra historia literaria. ¿Qué le hizo Arlt a la literatura y cómo es la lengua de sus novelas? Lo que hace Arlt con la lengua es francamente exótico. Hay una cosa muy curiosa, hay una tensión muy notable entre una voluntad de realismo que la novela tiene y por otro lado un lenguaje presuntuoso, un lenguaje rebuscado, un lenguaje hiperliterario. Casi como si la pobreza de Arlt, la pobreza material de Arlt fuera compensada con una riqueza simbólica, al hombre al cual le sobran las palabras, ¿no? Como una especie de Lugones degradado. Y eso da una relación muy rara entre palabras hiperliterarias que se ponen para que parezca literatura y aquellas otras palabras que vienen de otros discursos y que de alguna manera producen un trastorno. En realidad, Arlt inició eso, no quiere decir que eso se haya consolidado. El desarrollo de la lengua en la literatura argentina es lento y siempre tensionado. Las oscilaciones entre el tú y el vos, qué tipo de lengua decorosa o indecorosa se puede utilizar, es la marca de Arlt, pero no quiere decir que inmediatamente se haya establecido. Por eso uno de los problemas más evidentes es que es muy sencillo estilizar, es muy sencillo plagiar a Borges, es muy sencillo plagiar a Cortázar, pero es inconcebible plagiar a Arlt, porque esa lengua no viene de ningún lugar preestablecido. Es una especie de magma extraña que solamente podemos encontrar en Arlt. Yo creo que hay escritores de todos modos que trabajan en esa tradición, creo que Alberto Laiseca, Pablo Ramos, trabajan como en el fondo con la figura de Arlt, pero se trata de alguna manera son otras lenguas habilitadas por aquello que había hecho Arlt. Ahora, vos que escribiste este libro, Explicar la Argentina, para entender una primera parte que va de 1810 hasta... 45. Del 45, 1945, y que sabemos que ya se viene la segunda parte. ¿Qué explica de la Argentina Roberto Arlt? ¿Qué te parece que dice de lo argentino un libro como El juguete rabioso? Bueno, la narrativa de Arlt, las 4 novelas de él, a mí me parece que son absolutamente el testimonio en un sentido amplio literario más fuerte que hay sobre la debacle de los años, junto con algunas de las obras de teatro de Armando Discépolo, como una mirada, unas anticipatoria y otras de cierre del fracaso de cierto proyecto sobre la Argentina, sobre ese momento de la historia argentina. Y después las aguafuertes y las obras de teatro, pero sobre todo las aguafuertes a lo largo de los años 30, dan una imagen, una visión que, reitero, no es solamente realista, ¿sí? Pero que nos dan realizan un paneo formidable como no hay otro dentro de la literatura argentina. Y mira, acá tengo este libro. Esta es una muchacha, Ros Corral, es una francesa pero que vive en México, y ella publicó crónicas de la última época de Arlt, que las recuperó de periódicos de México, una cosa, donde vos ves que además Arlt, más allá, porque sabemos todo esto de que era bruto, de que no escribía bien, todas esas estupideces que se dijeron sobre Arlt, pero en estas últimas crónicas y en otras anteriores también, revela una inteligencia y una lucidez para ver lo que estaba sucediendo, y no era fácil, era época de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y el viaje a España y todo esto, para contemplar y apreciar y que verdaderamente una lucidez
De un visionario, digamos. Hoy iba a decirte, pero es extraordinario. El hecho de que Arlt está escribiendo en el 20, en el 30, ¿no? Es una Argentina que está en crisis y se están quebrando unos cuantos paradigmas, ¿no? ¿Cómo sería la idea de lo urbano? Una de las cosas más notables que tiene El juguete rabioso es que es una novela donde el personaje se mueve todo el tiempo se está moviendo. Y va a lugares inesperados. En realidad, uno podría decir que la novela es el recorrido de Silvio por la ciudad, por los barrios más diferenciados, más opuestos, llegar al puerto, andar por Tribunales, estar por Flores, por Caballito, por Villa Crespo, y todo está francamente presente. Es una verdadera ciudad literaria, ¿no? No mítica, como la que en ese mismo momento construye Borges, sino una ciudad histórica. De ahí la precisión maniática de nombrar calles, de nombrar barrios, porque de alguna manera hay una relación consubstancial entre Arlt como escritor y la ciudad. Arlt efectivamente es un escritor urbano, es producto del magma que era Buenos Aires. Un padre de origen alemán, una madre de origen italiano, en su casa no se domina el español, es un español inseguro el que habla él mismo, y eso produjo una persona que es típica de ese efecto de modernización de la ciudad de Buenos Aires. Digamos, es un argentino producto de esa mezcla que no vamos a encontrar jamás en los escritores de español consolidado, como Girondo, como Borges, como Lanusse. Acá en realidad lo que tenemos es un sujeto que se va transformando a medida que se transforma la ciudad, es un testigo de esa transformación. Y contame, Aníbal, ¿cuál es un momento así que te emocionó o que te gustó del Juguete Rabioso, así de paso lo lees? Creo que uno de los momentos que más me emociona es justamente cuando Astier está leyendo, está encerrado en la lectura. Él en realidad lo que quiere es vivir una vida literaria, una vida como los personajes que él lee, y aparece la frase de su madre que le dice: Silvio, tenés que trabajar. Como el dueño de la casa nos aumentara el alquiler, nos mudamos de barrio, cambiándonos a un siniestro caserón de la calle Cuenca, al fondo de Floresta. Dejé de verlos a Lucio y Enrique, y una agria tiniebla de miseria se enseñoreó de mis días. Cuando cumplí los 15 años, cierto atardecer, mi madre me dijo: Silvio, es necesario que trabajes. Yo, que leía un libro junto a la mesa, levanté los ojos, mirándola con rencor. Pensé: trabajar, siempre trabajar. Pero no contesté. Ella estaba de pie frente a la ventana. Azulada claridad crepuscular incidía en sus cabellos emblanquecidos, en la frente amarilla, rayada de arrugas, y me miraba oblicuamente, entre disgustada y compadecida. Y yo evitaba encontrar sus ojos. Insistió comprendiendo la agresividad de mi silencio. Tenés que trabajar, ¿entendés? Tú no quisiste estudiar. Yo no te puedo mantener. Es necesario que trabajes. Al hablar, apenas movía los labios, delgados como dos tablitas. Escondía las manos en los pliegues del chal negro que modelaba su pequeño busto de hombros caídos. Tenés que trabajar, Silvio. ¿Trabajar? ¿Trabajar de qué? Por Dios. ¿Qué quiere que haga? ¿Que fabrique el empleo? Bien sabe usted que he buscado trabajo. Hablaba estremecido de coraje, rencor a sus palabras, odio a la indiferencia del mundo, a la miseria acosadora de todos los días, y al mismo tiempo una pena innominable, la certeza de la propia inutilidad. Se trata de una de las novelas que ha renovado la literatura argentina del siglo XX. Es el primer registro urbano dentro de la literatura nacional.
En el próximo programa vamos a encontrarnos con un nuevo libro inolvidable de la literatura universal y seguramente en algo nos va a cambiar.